Muy buenos días, el tema de hoy es contra nuestra voluntad. Vamos al libro de Hechos, capítulo 26, 10 al 20. Lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, y oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, y para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Contra nuestra voluntad. Ayer el tema era hágase tu voluntad, era conocer la voluntad del Señor, y es que hablábamos del Padre nuestro, la oración perfecta que nos dejó el Señor Jesús. Pero aquí encontramos lo opuesto, contra nuestra voluntad. Encontramos a Saulo de Tarso, un hombre conocedor de la palabra de Dios, conocedor del Antiguo Testamento, ya que era un perseguidor de los cristianos. Fue un hombre formado por Gamaliel en cuanto a las escrituras, un hombre entendido en la palabra, pero también un hombre que no tenía revelación en la palabra. Por eso cuando se le aparece el Señor, cuando él iba camino a Damasco, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él ya tenía su plan perfecto. Su plan perfecto que él tenía era perseguir a los cristianos, encarcelarlos, algunos matarlos, y así como lo expliqué aquí en la carta al rey Agripa, que hace la descripción cómo fue la conversión de él de ser judío a cristiano y cómo se encontró en el camino del Señor Jesucristo. Y es precisamente contra nuestra voluntad. Pablo, un hombre osado, que era un hombre osado prácticamente cuando no conocía de Cristo, porque no le importaba meterse en las casas y sacar a los cristianos. Algunos los encarcelaba, otros los mataba, pero aún así tenía esa influencia con los altos jerarcas de la iglesia, que le daban cartas para que lo autorizaran para poder entrar en cualquier lugar, ir a cualquier parte y poderlos arrestar, capturarlos, algunos, como les decía anteriormente, matarlos, otros llevarlos a la cárcel, y lo cumplía y lo hacía. Por eso aquí hace una descripción Saulo al rey Agripa de cuál era la función que él hacía, pero cómo el Señor le cambió los planes a Saulo de Tarso, en lo cual el Señor le decía al profeta Ananías, que fue el que el Señor lo mandó a imponer las manos sobre Saulo cuando quedó ciego. Dice que dura cosa de dar cosas contra el aguijón, porque le era necesario padecer por el nombre de Cristo a Saulo de Tarso, que aquí el Señor ya le cambió el nombre a Pablo de Tarso. Es precisamente lo que nos habla el Señor en cuanto al propósito de Dios, y es en contra de nuestra voluntad. No sé si a usted de pronto lo han llamado y usted ha sido esquivo y como que asiste a la iglesia como para que no le digan nada, para que no le insistan, como dicen algunos, para que no den hora, para que no den cáncer. Bueno, yo voy el domingo, sí, yo voy el tal día de reunión, voy a la reunión, pero van como por cumplir de la persona, pero no van por el plan que el Señor tiene preparado. Otros asisten a una reunión, a una cita, de pronto a una reunión de liderazgo, y asisten a esa reunión, pero no se comprometen más allá y solamente asisten a esa reunión. Otros van de pronto a los escuadrones, asisten a los escuadrones para recibir la palabra cada 8 días y reciben la palabra, pero siguen su trayecto normal, inclusive dejan tareas, trabajos en los escuadrones para que estudie esta semana esta palabra, estudie esto. Y algunos son tan descarados que solamente estudian un día antes o 2 días antes, o preguntan cuál es la tarea, y como que ese es el compromiso, pero es para agradarle al hombre y no para agradarle a Dios. Y aquí el Señor, eso es lo que pasaba con Saulo de Tarso, contra su voluntad.
Y es contra nuestra voluntad cuando el Señor nos llama, es un llamado y muchos no entienden que debe ser un honor para usted y para mí que hayamos sido escogidos para la gloria de Dios. Ya que Saulo de Tarso, inclusive en algunos de los textos que él mismo escribió, dice que él fue el último que Dios lo escogió como apóstol, pero como un abortivo prácticamente, porque él no lo merecía, lo decía Saulo. Y precisamente, ¿por qué? Porque él mismo estaba en contra de la iglesia de Cristo Jesús. Pero el cambio que tuvo Saulo fue una conversión genuina, porque él mismo lo da a entender cuando dice que por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Una función en la cual la entendió Saulo de Tarso y la empezó a ejecutar. Por eso él mismo dice que no fue rebelde a la visión celestial, a la voz que le habló, a la voz que él supo que era el Señor Jesucristo. Por eso cuando él dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Por eso él dice que, ¿para qué lo llamó el Señor? Dice que lo llamó a anunciar primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén, en toda la tierra de Judea, a los gentiles, que se arrepintiesen, o sea, a llevar el mensaje del arrepentimiento, que reconociesen al Señor Jesucristo, pero también y que se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento, que no siguieran en sus pecados, sino que se arrepintiesen a hacer el propósito de Dios en sus vidas. Y es lo que el Señor nos está llamando. ¿Cuál es el plan que el Señor lo ha llamado a usted? Pero usted ha sido terco, desobediente y como que no ha querido hacer, y como que usted ve la oposición en el líder o en el pastor o la persona que lo invita a la iglesia, lo invita a los estudios bíblicos, los invita a una reunión, y como que usted le molesta, le fastidia que lo inviten porque no quiere y no quiere hacerlo. Pero el Señor está usando a otras personas, no es la persona, es lo que el Señor está haciendo a través de otras personas para que usted y yo entendamos que es el Señor que nos está llamando a usted y a mí, precisamente cambio de planes. Y es cambio de planes donde el Señor nos lleva a usted y a mí a esos planes perfectos que el Señor ya tiene para usted y para mí, porque los planes de Él son mucho mejor que nuestros planes, ya que nuestros planes son terrenales, pero los planes del Señor son eternos, y son esos planes a los cuales el Señor nos está llamando a usted y a mí para que los cumplamos. Por eso el Señor nos hablaba a través del profeta Isaías. Lo vemos en Isaías 55, 8 al 11. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Una propuesta que el Señor nos hace a usted y a mí a través del profeta Isaías. Sus planes, mis planes, no solo del Señor. Mis caminos, sus caminos, no son los caminos del Señor. Porque a mí que el Señor nos habla, que son más altos que la tierra, son mis caminos más altos que vuestros caminos. Pero dice mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque aún hace el ejemplo como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada aquello para lo cual la envié. Entonces la palabra del Señor se cumple aún por encima de su voluntad y de la mía, y está contra nuestra voluntad. Ya el Señor, como hemos hablado en varios devocionales y prédicas, que desde antes de la fundación del mundo el Señor ya nos tenía pensados. Pero mire que muchos toman esa palabra que ya el Señor nos tenía pensados para tener casas, apartamentos, muebles, enseres, tener una empresa, tener un negocio, tener familia, viajar, conocer. Es que quiero comerme el mundo viajando. Muchos piensan eso. Esos no son los planes del Señor, son los planes del hombre. Son los planes que el Señor quiere poner en usted y en mí. Pero como dice acá la palabra, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para cual la envié. Y es esa palabra la cual el Señor nos quiere llamar a usted y a mí, para que entendamos que es su palabra perfecta. Pero muchos entran en rebeldía, esa rebeldía en la cual no entienden, y como que no, pero si yo estoy bien así, no, pero yo le quiero servir a Dios desde este lugar, no, pero es que yo no creo que Dios me tenga llamando para un liderazgo, un ministerio, para servirle al Señor, como que yo estoy bien así. Y muchos lo creen que están bien así, sin entender el plan que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Algo similar sucedió con Jonás. Miremos lo que nos dice el libro de Jonás, capítulo 1, 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Así hay muchos
huyen delante de la presencia del Señor como si el Señor no supiera dónde están, dónde se esconden. Y este hombre, el Señor lo estaba llamando para que llevara un mensaje a Tarsis. Tarsis era una ciudad, esta ciudad de Nínive no era una ciudad del Señor, de un pueblo escogido de Dios, pero el Señor tiene un plan perfecto para con ellos. Pero ¿quiénes somos usted y yo para estorbarle los planes al Señor? ¿Quién era Jonás para estorbarle los planes al Señor? Los planes que el Señor ya había planificado para esta ciudad, en la cual se convirtieran de sus malos caminos, y era precisamente lo que el Señor lo estaba llamando a él que tenía que hacer, y él solamente tenía que cumplir el propósito de Dios. Por eso lo encontramos en Jonás capítulo 4:2. Dice: lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Como el Señor tiene misericordia de este pueblo, pero ¿quién era Jonás para juzgar o decir al Señor para qué iba a hacer eso con el pueblo? Y era lo que sabía precisamente Jonás. ¿Cuántas veces juzgamos al Señor? Pero es que el Señor ya sabe que esa gente no se va a arrepentir, no va a cambiar. ¿Y a qué tengo que ir yo? ¿Quiénes somos usted y yo para estorbar los planes del Señor? Por eso el contra de nuestra voluntad. Y hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que usted entienda este devocional, porque el Señor lo está llamando a usted en contra de su voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como lo vimos en el devocional de ayer. Pero los planes de Él son mucho más altos que los suyos, sus pensamientos son mucho más altos que los suyos y son perfectos. Los nuestros no lo son, pero en Cristo Jesús son perfectos.